La física aristotélica es el primer intento de la humanidad para dar soluciones o respuestas a ciertos interrogantes propios de la naturaleza. Aristóteles fue un filósofo muy conocido y con muchísima influencia. Se supone que más o menos su influencia en la ciencia, en la filosofía, en la teología, en casi todas las áreas del conocimiento, se extendió por más de 2000 años. En la actualidad, incluso hoy, tiene muchísima influencia, pero durante 2000 años, hasta la revolución científica, por allá en el siglo XV y XVI, se supone que llegó pues su influencia principalmente. Bueno, para poder entender un poco sobre la física aristotélica hay que entender lo que Aristóteles consideraba sobre la composición de todas las sustancias o de los elementos. Aristóteles creía que todo estaba compuesto por 4 elementos: por el elemento agua, por el elemento fuego, por el elemento aire y por el elemento tierra. O sea, todos los cuerpos estaban configurados por una composición de esos 4 elementos. Según eso, se podría dar explicación a los diferentes tipos de movimiento. Bueno, Aristóteles definía que el movimiento se podía clasificar en 2 tipos o en 2 grupos. El primer tipo de movimiento va a ser el movimiento natural. Y el segundo tipo de movimiento es el movimiento violento. El movimiento natural es el que se debe a la naturaleza pues elemental, la naturaleza de los elementos, de los 4 elementos que él decía. Por ejemplo, una pluma cae al suelo, pero cae lentamente, debido a que su composición de elementos es aire y es tierra, pero como tiene poca tierra y más aire, cae lentamente. En cambio, una roca cae rápidamente al suelo porque su principal composición es tierra. Aristóteles decía que el movimiento natural podía ser de 3 tipos. Uno, rectilíneo hacia arriba, por ejemplo el caso del humo, del vapor. Como tiene más composición de aire, entonces asciende. Y el otro tipo de movimiento es el movimiento rectilíneo hacia abajo, es decir, el de caída libre. Ahí está incluido entonces el que le acabamos de escribir de la pluma cayendo o de una roca cayendo. Entonces los objetos se van a mover rectilíneamente hacia arriba o rectilíneamente hacia abajo, dependiendo de su composición elemental. Ellos tratan de buscar los elementos, tratan de encontrarse con los demás cuerpos que comparten el mismo elemento. Entonces las cosas que caen al suelo lo hacen porque su principal elemento es la tierra. Las cosas que se elevan es porque su principal elemento es el aire, y así sucesivamente. El otro tipo de movimiento que Aristóteles describe es el movimiento circular. Pero ese movimiento circular perpetuo, como bien lo decía él, ese movimiento solamente se da en el mundo supralunar. Entonces Aristóteles distingue o diferencia el mundo en 2 bloques, o el universo en 2 partes. Uno, que es lo que está de la luna para abajo, eso se llama mundo sublunar, donde aplican estas definiciones que acabamos de hacer de los movimientos naturales hacia arriba y hacia abajo, y los movimientos violentos que vamos a ver a continuación. Pero de la luna para arriba, eso se llama el mundo supralunar, lo que está por encima de la luna. Y de ahí para allá rigen otras leyes diferentes. O sea, la física es 2 en realidad. Una física para el mundo sublunar, donde se aplica la composición natural y el movimiento violento. Y la física supralunar, que son los movimientos perfectos y perpetuos, desarrollados por los astros, por los planetas. Y ahí ya es otro cuento. Entonces ya supuestamente no aplicaban las mismas reglas, principalmente porque en el mundo supralunar no habían solamente 4 elementos, no había ninguno de ellos, había un quinto elemento, se puede definir así como el quinto elemento, todo pegado, o el éter, también se encuentra por ahí en algunos textos. Entonces el mundo supralunar estaba compuesto era de éter, por eso tenía otras leyes. Bueno, el otro tipo de movimiento es el movimiento violento. El movimiento violento es el que se produce por una fuerza constante que va en contra del movimiento natural. Entonces, una condición fundamental es que debe haber una fuerza constante que vaya en contra de los movimientos naturales. El movimiento violento entonces necesita una fuerza constante para
ir en contra de ese movimiento natural. Vamos a hacer un ejemplo para clarificar un poquito. Imaginemos que tenemos un objeto, una pelota. Esa pelota, para poderla levantar, hay que aplicarle una fuerza dirigida hacia arriba, obviamente. Según Aristóteles, este movimiento es violento porque va en contra del movimiento natural. Lo natural de esta pelota es que está cerca del suelo. ¿Por qué? Porque su composición principal es el elemento tierra. Entonces, para poderlo sacar de ahí, tengo que aplicarle una fuerza constante que lo levante, que lo alce. Si yo cojo esa pelota ya desde arriba y le dejo de aplicar esa fuerza, entonces simplemente el objeto, por movimiento natural, va a llegar a su posición inicial. Entonces, una condición fundamental es que para que haya movimiento violento debe haber una fuerza constante. Debe haber una fuerza constante. Por ejemplo, hay otro ejemplo muy típico en la física de Aristóteles, el caso de la flecha. ¿Cómo explicaba Aristóteles el vuelo de una flecha? Es una flecha normal disparada pues por un arco. Aristóteles decía que ese movimiento se explicaba de la siguiente manera. Inicialmente la flecha va a ser disparada por el arquero, desde un arco pues obviamente, entonces ahí va una fuerza de impulso inicial. Pero según Aristóteles, para que esa flecha siga en movimiento, debe haber una fuerza constante. Bueno, hay una fuerza al principio, pero esa fuerza se va agotando, entonces debería caer inmediatamente al suelo. Pero la flecha vuela bastante rato después de que es disparada. Entonces él decía lo siguiente: inicialmente hay una fuerza pues de impulso que la tira, que la dispara, una fuerza. Luego esa fuerza se va agotando, pero como esta flecha está empujando el aire que está aquí adelante, lo va presionando, lo va empujando, ese aire hace lo siguiente. Como va empujando el aire que está en la punta de la flecha, va dejando un vacío por donde va pasando la flecha, es decir, la flecha va empujando el aire y el vacío es rellenado por el aire que a su vez nuevamente empuja la flecha y hace que la flecha siga volando. Es una explicación un poco forzada, pero así explicaba Aristóteles el vuelo de una flecha. Y ahí se empiezan a ver ciertas falencias en ese pensamiento, en esa física aristotélica.